Que el Señor te bendiga, querido hermano y querido amigo. Qué bueno que podemos una vez más encontrarnos en esta jornada de los 10 días de oración. Hemos avanzado en el nombre de Jesús y yo sé que para gloria de Dios, en los desafíos, en los motivos de oración, el contacto con diferentes campos, nos ha bendecido el Señor, nos ha ayudado a sentir que nos unimos a la Iglesia Mundial. Y eso es lo que está pasando. La Iglesia Mundial se ha envuelto en este programa de oración titulado Desatado y yo creo que el Señor está cumpliendo un objetivo muy especial. Y yo no sé si tú que estás allí escuchando a través de Radio Amanecer en la jornada que tenemos 2 horas diarias, ¿verdad? En esta jornada de oración, si tú estás sintiendo que ese objetivo se está cumpliendo en tu vida. Yo lo he sentido así. Y yo quisiera que la palabra de Dios en esta hora vuelva a envolverte, vuelva a abrazarte y sea el poder, la espada que desate tu corazón y lo haga idóneo para ser el mensajero de Dios, la mensajera del Señor en este tiempo. Hoy tenemos la oportunidad de estudiar la palabra de Dios bajo el título Arrepiéntete y sé saturado con el poder del Espíritu Santo. Y yo creo que es el deseo de todos nosotros. Cuando uno lee el libro de los Hechos, toda expectativa está a llegar a ese punto. El punto de que el Espíritu Santo fue derramado, la promesa de Dios. Tranquilo, no lo dejaré solo, le dijo el Señor a los discípulos. Les dejaré el Consolador. Así que en esta hora nosotros nos vamos a envolver en estudiar la palabra de Dios, y el estudio de la palabra de Dios en el libro de los Hechos ahora lo vamos a extender un poco más. Por ejemplo, ya habíamos leído en Hechos capítulo 1, versículo 4, cuando el Señor dijo a sus discípulos, y estando juntos les ordenó: no salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Esta promesa del Señor es la promesa del Espíritu Santo. Y ya desde Hechos capítulo 1 se empieza a poner la plataforma acerca de esta realidad. Cuando, por ejemplo, vamos a Hechos en el capítulo 2, versículo 1 y versículo 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Esa era la expectativa. Mientras Jesús prometía que el Espíritu Santo vendría a sus discípulos, los discípulos esperaban con expectativa ese momento especial. En Hechos, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 37, también la expresión de la palabra de Dios dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo el poder de Dios en los discípulos empezó a causar estruendo, no solamente en el discípulo, sino también en aquellos que escuchaban a los discípulos? Hoy nos envolvemos a pedir al Señor que nos ayude a encontrar el sentido, a encontrar el poder, a encontrar la ayuda que se nos ha prometido el Espíritu Santo. Desde el Antiguo Testamento, el Señor había prometido que su presencia estaría con su pueblo, y lo estuvo en las diferentes maneras, desde la salida de Egipto, un Dios de poder, un Dios de autoridad, que se manifestó en el desierto en una columna de nube y en una columna de fuego. Cuando Jesús pasó por esta tierra, Él le decía a los discípulos: no los dejaré solos. Yo voy a dejar el Consolador, porque la promesa de Dios es que en todo momento avanzaría con su pueblo. Como ocurrió en la antigüedad, también ocurriría en el presente. Por eso, la promesa del Espíritu Santo es el anhelo más profundo del cielo. La presencia de Dios, la presencia de su Santo Espíritu con nosotros, es el deseo de Dios. Es el amor del Padre que nos envía el Consolador, la protección, el poder, el salvaguarda de nuestras vidas. Por eso, cuando, por ejemplo, leemos en Lucas capítulo 11, la palabra de Dios presenta que Jesús habría prometido y había deseado que sus discípulos vivieran conforme a la esperanza de un Padre amoroso que un día daría el Consolador a todo el que se lo pidan. Yo quiero que tú abras conmigo tu Biblia en el libro de Lucas capítulo 11, pero antes de leer la Biblia vamos a hacer una oración. Sin embargo, asegúrate de tenerla como yo
Allí en Lucas capítulo 11, versículo 11 en adelante, un texto muy conocido y que yo sé que también será de mucho regocijo el poder tenerlo en esta hora. Oremos juntos. Vamos a pedir al Señor en arrepentimiento el que Él nos pueda llenar con el poder de su Santo Espíritu. Dios y Padre eterno, gracias. Gracias por darnos la linda oportunidad de avanzar en tu palabra, de avanzar en el escudriñamiento del Señor de tu palabra. Tú nos has dado cada día la oportunidad de abrir tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por el entusiasmo y el dinamismo que ha levantado en toda esta jornada de oración, aquí en la Unión Dominicana, también a través de la Grey de New York, también a través del mundo que hoy se une, Señor, en oración. Gracias. Gracias porque de verdad que tú nos has desatado, Señor. Hoy queremos volver a estudiar tu palabra. Y hemos avanzado en el libro de los Hechos hasta el momento en que el Espíritu Santo se derramó. Ese día en que tu poder se manifestó, en que los discípulos fueron llenos del poder del Espíritu Santo y fueron a predicar el mensaje. Y la gente empezó a preguntarse, ¿qué tengo que hacer? Que en esta hora, Señor, tú llenes a tu iglesia de tu Santo Espíritu. Tú nos permitas salir con poder, libertados, desatados, para decirle a este mundo que hay un Cristo que salva, sana y restaura. Abrimos tu palabra porque queremos escuchar tu voz. Abrimos tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por Jesús. Amén, Señor. Amén. En el Nuevo Testamento nosotros nos envolvemos en una lectura muy especial. Por ejemplo, el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 11, habla acerca de la oración, Jesús y la oración. Y nos presenta allí cuál es el anhelo de nuestro Padre Celestial. Dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le daría un escorpión? Pues si vosotros, dice el versículo 13, si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Fíjate cómo la palabra de Dios coloca en una expresión especial cómo nosotros somos hoy envueltos en un sentido de buscar algo que puede ser hallado, de esperar algo que ha de llegar. ¿Y qué es ese algo? La promesa de Dios del Espíritu Santo. Dice el texto que si nosotros como padres malos le damos cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios no dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y yo digo, alabado es el nombre del Señor. Estamos emprendiendo un nuevo año, estamos emprendiendo nuevos desafíos. Queremos ser hombres y mujeres de Dios, queremos avanzar en la predicación de la palabra. Y nosotros sabemos que esto solamente es posible por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Número uno, porque lo vimos en el libro de los Hechos, cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo. En el aposento alto dice que se manifestó el Espíritu Santo como columna de nube, de fuego, perdón. Era como una llama de fuego en sus cabezas y ellos salieron a predicar y solamente Pedro predicó y más de 5,000 personas fueron bautizadas. Y esto ocurrió por la presencia del Espíritu Santo. Por lo tanto, hoy en día nosotros sabemos que no podremos avanzar si no fuera por la presencia del Espíritu Santo, la cual damos gracias a Dios que acompaña a su iglesia, que ya acompaña a su iglesia. Sin embargo, tú y yo sabemos que un derramamiento especial del Espíritu Santo, la lluvia tardía, una porción especial de su Santo Espíritu será dado para la iglesia de hoy. Y que tú y yo podemos contar con la unción del Espíritu Santo, con ser lleno del Espíritu Santo para predicar el mensaje. Sin embargo, hoy en día nos preguntamos cómo podemos obtener al Espíritu Santo. Y aquí está la respuesta. Yo quiero que leamos juntos en el libro de Hechos de los Apóstoles, ahora en la página 40, en los párrafos 2 y 3. Fíjate lo que dice la palabra de Dios a través de la sierva del Señor.
Tal es el poder con que Dios puede obrar cuando los hombres se entregan al dominio del Espíritu Santo. Como lo vimos en los discípulos, Dios puede obrar hoy. Nosotros necesitamos el Espíritu Santo porque como los discípulos actuaron con poder, nosotros vivimos un tiempo desafiante, un tiempo donde el enemigo se levanta con autoridad y poder, pero solo aquellos llenos del Espíritu Santo saben que ese enemigo es vencido y que nosotros tenemos a nuestro lado el Dios Todopoderoso que camina con nosotros, que ayuda en la obra, quien es el que convence corazones de pecado, que convence corazones de arrepentimiento. Tú y yo hoy necesitamos orar seriamente al Señor. Pedir seriamente a Dios que nos permita ser llenos del Espíritu Santo. Su presencia en nosotros hará la diferencia. El párrafo 3 de Hechos de los Apóstoles en la página 40 dice, la promesa del Espíritu Santo no se limita a ninguna edad ni raza. Cristo declaró que la influencia divina de su Espíritu estaría con sus seguidores hasta el fin del mundo. Desde el día de Pentecostés hasta ahora, el Consolador ha sido enviado a todos los que se han entregado plenamente al Señor y a su servicio. Tú y yo podemos ser llenos del Espíritu Santo. No solamente era para aquellos que en el aposento alto se reunieron. No solamente se manifestará el Espíritu Santo para conmover vidas allá en Jerusalén, también en República Dominicana, también en tu barrio, también en tu familia, también en muchos hogares. El Señor puede hacer la obra. Y yo conozco de mucha gente que está convencido de que han sido enviados para predicar el mensaje con poder, que están convencidos de que son instrumentos en las manos de Dios. Yo conozco de personas, como decíamos ayer, que han sido quitadas su venda y en cada ser humano ve un candidato al cielo. Si tú eres esa persona, hay buena noticia. Ese Consolador, ese Espíritu Santo que fue derramado en el Pentecostés, hoy en día es la promesa viva del Dios. Hoy en día es la promesa de aquel que nos quiere usar como instrumento. Por eso el Espíritu Santo, que hoy en día está siendo solicitado por muchos millones de personas en este día de oración, quiere reposar en ti, quiere reposar en mí. Y la promesa del Señor es que jóvenes, es que niños, es que adultos, cada uno de nosotros puede ser lleno de su poder. Cuando miramos en Hechos de los Apóstoles, avanzando una página más, en la página 41, en el párrafo 1, dice, el transcurso del tiempo no ha cambiado en nada la promesa de despedida de Cristo, de enviar al Espíritu Santo como su representante. No es por causa de alguna restricción de parte de Dios que no vemos hoy la riqueza y la gracia que fluyen a los hombres en cuanto al Espíritu Santo. Si la promesa no se ha cumplido y no se cumple hoy como debiera, se debe a que no es apreciada debidamente. Escucha esto. Si el Espíritu Santo hoy no se derrama es porque no es apreciado debidamente. Querido hermano, querido amigo, hoy, cuando nos envolvemos en una jornada especial de oración, cuando la Iglesia Mundial está orando por el derramamiento del Espíritu Santo, tú debes entender que es clave ser lleno del Espíritu Santo, clave poder caminar en la presencia de Dios, clave poder envolver nuestro mensaje con el poder y la fuerza del Espíritu Santo para tocar el enfermo y que sea sano, para expresar palabras de liberación y que los corazones sean libres. Es clave llevar el Espíritu Santo a las familias que están siendo esclavizadas y están siendo envueltas en el divorcio, en los pleitos, en la escasez. Es clave que hoy en día nuestros niños, nuestros jóvenes, los adultos se han envuelto en el poder del Espíritu Santo. La hermana White continúa diciéndonos, puesto que este es el medio por el cual hemos de recibir poder, ¿por qué no tener más hambre y sed del don del Espíritu Santo? ¿Por qué no hablamos de Él, oramos por Él y predicamos respecto a Él? El Señor está más dispuesto a dar su Santo Espíritu a los que le sirven que los hombres
y los padres a dar buenas dádivas a sus hijos, según vimos en Lucas capítulo 11. Cada obrero debiera elevar su petición a Dios por el bautismo diario del Espíritu Santo. Yo me pregunto hoy, si oráramos hoy, si pidiéramos hoy, si hoy buscáramos de todo corazón, cuando la iglesia mundial está envuelta en oración, la iglesia mundial está envuelta en pedido del Espíritu Santo, ¿te imaginas que hoy tú y yo hagamos una pausa? Que tú y yo hoy le digamos, Señor, sí, yo reconozco que el Espíritu Santo es la clave para avanzar. Y yo quiero decirte que en la Unión Dominicana, los administradores hemos entendido que es necesaria la presencia del Espíritu Santo. Los pastores, el pastor de tu iglesia, los pastores de las asociaciones han entendido la importancia del Espíritu Santo. Hay muchas familias que han desarrollado ministerios extraordinarios, pero han entendido lo importante del Espíritu Santo. Por eso nuestro llamado hoy es que podamos pedir como un solo cuerpo, a una sola voz: Señor, lléname de tu poder. Cúbreme en el Espíritu Santo. Acompáñame en mi quehacer. Guíame en mi paso día a día, mañana tras mañana, noche por noche, en la jornada, en los estudios, en el avance de la vida. Yo quiero que oremos en este momento. Que no perdamos tiempo. Que esta sea la oración de hoy, que esta sea la oración de este momento, que esta sea nuestra oración, que el Señor sea derramado su Santo Espíritu en cada uno de nosotros. Cierra tus ojos. Clamemos juntos al Señor. Padre, gracias. Gracias por darnos la oportunidad de encontrarnos con tu palabra. No hemos dado cabida, Señor, a hacer nada más. Tú dices que si pedimos, si clamamos, tú respondes. Porque si los hombres responden a sus hijos, si los hombres responden y claman, ¿cuánto más tú estás dispuesto a dar tu Santo Espíritu a los que lo pidan? Señor, mira a esa madre que está pidiendo el Espíritu Santo. Mira a ese joven que está pidiendo el Espíritu Santo. Mira a ese padre, ese esposo que está pidiendo el Espíritu Santo. Mira a ese ministro que en este momento está pidiendo el Espíritu Santo. Mira, Señor, a tu iglesia que se une en el mundo para pedir el Espíritu Santo. No podremos avanzar. Decimos, como dijo Moisés, no avanzaremos si tu presencia no va con nosotros. Y por eso en esta hora pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos acompañe. Que este año 2026 podamos ser llenos de tu Santo Espíritu, entes de bendición. Que a quien toquemos, Señor, sienta el toque de tu presencia. Que a quien hablemos sienta ser libertado por tu palabra. Que las personas que invitemos acepten el llamado. Que cada vez que alcemos nuestra voz, que alcemos nuestra oración, puedan ser escuchadas, Señor, porque tu presencia está con nosotros. En esta hora te damos gracias, te damos gloria y te damos honra. Y te pedimos, Señor, nos ayude a seguir avanzando. Nos ayude a ser instrumentos de tu Santo Espíritu en todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.